Muy buenas tardes, qué alegría encontrarme con cada uno de mis amables hermanos y las personitas que por alguna razón, por la gracia y la misericordia del Dios del cielo, se conecten a este programa. Estamos muy agradecidos a Dios. Realmente cada día de nuestra vida hay más motivos de gratitud. Cada día que pasa es como dice la escritura, son nuevas cada mañana, cada día son nuevas las misericordias del Dios Todopoderoso. Así que muy agradecidos al Dios del cielo por lo que Él está con nosotros, por lo que Él es generoso, por lo que Él es bueno. Estamos en esta mañana, estuvimos en la iglesia cuadrangular El Shaddai, sede barrio Providencia, y agradecidos a Dios porque Él es bueno, porque Él es generoso, porque Él es grande en misericordia. Pudimos compartir allí varios testimonios interesantes. Nos alegra sobremanera la gran obra de Dios allí en la familiar de Janet Ángel Cerón en Popayán, una mujer en la unidad de cuidados intensivos, con amenaza de amputación, pero oramos al Dios del cielo y estando nosotros en Armenia, el Dios del cielo hizo un milagro tan evidente que la personita encargada de la salud dijo, esto es un milagro. Eso es lo que hace nuestro Dios. Milagros, escuchamos varios hermosos testimonios y agradecidos a Dios con esa bendición nos alegramos sobremanera con todos los que escuchamos allí. También estuvimos en la sede sur y allí escuchamos también palabras de testimonio, gozo, alegría, tal vez muchos con problemas y dificultades, pero Dios es poderoso, Dios es bueno, vale la pena confiar en Él. Agradecidos con nuestros hermanos en Tuluá, estamos seguros que Dios nos colocó allí en el centro del valle con un buen propósito y que usted que asiste a la iglesia, usted que es parte de la iglesia cuadrangular El Shaddai, seguramente que puede ser muy bendecido y usado por Dios para llevar bendición a muchas otras personas. Estamos saludando de una manera muy cordial, esperamos que se pueda conectar nuestra querida hermana Marta Cecilia. Ella tuvo un percance, una dificultad, pero gracias a Dios que está en una manera aceptable. Estamos orando, mi querida hermana, pidiéndole a Dios que obre un milagro de restauración, que se recupere. Gracias a Dios que no pasó a mayores. El domingo pasado también una de nuestras queridas hermanas tuvo un pequeño tropezón allí, tratando de servirle a Dios, tuvo un pequeño tropezón, pero no pasó a mayores. En todo, nosotros no vemos lo trágico, vemos la bendición, vimos la protección, vemos la mano generosa del Dios del cielo. Así que yo le animo a que oremos, que pongamos en las manos de nuestro Dios en esta hermosa hora las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón, las dificultades que de alguna manera están tocando nuestras vidas, están afectando nuestro ser. Coloquémoslas en las manos de Dios. Oremos. Soberano Señor, te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo por todas tus misericordias, por todas tus generosidades, por lo grande, por lo maravilloso que eres. Señor, eres incomparable. No hay palabras, Señor, de verdad, para describir tu grandeza, para decir lo incomparable, lo majestuoso, lo bondadoso, lo bueno que eres para con nosotros. Solo podemos decir en esta tarde, Señor, creemos en ti, confiamos en ti, ayúdanos, permítenos expresar nuestra gratitud. Todo hombre, toda mujer que se conecta a este programa, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos.
que podamos expresar nuestra gratitud a Dios. Y toda persona que se conecte a este programa, que tenga problemas, Señor, yo sé que la dinámica de la vida son momentos, a veces circunstancias de dificultad, de angustia, pero no quieren decir que son el fracaso. No quieren decir que estamos alejados de ti, abandonados de tu mano. Creo que las circunstancias y las dificultades son la oportunidad de confiar en ti, de esperar en ti, Señor, de ver tu mano generosa. Oro porque tu mano generosa y poderosa se manifieste sobre Marta Cecilia allí en Montenegro. Que tu mano generosa y poderosa la bendiga, la restaure, restablezca en plenitud su salud. Y Señor, que tú hagas por ella, que tú proveas y que en este tiempo sea lo mejor de lo mejor para sus asuntos personales, para sus asuntos familiares y aún para su vida espiritual, que tú le bendigas y la ayudes. La bendecimos con toda bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos por cada una de nuestras queridas hermanas que están allí en la ciudad de Bogotá. Oramos por Paola, por Franci, por Adriana. Pedimos que las ayudes, que les permitas entender tu buen propósito y que recuperen, Señor. Dios, que recuperen la convicción de la fe, la certeza de la bendición que tienes para ellas y que la presencia tuya traiga paz, traiga seguridad, traiga convicción al corazón de cada una de ellas. Y toda persona que me escucha, Señor, oramos por Emilio y Andrea, allí por la región de Córdoba, de Río Verde. Pido, Señor, que tu bendición esté sobre ellos y que los ayudes, que los sostengas, y toda persona que de alguna manera se ha involucrado en la iglesia cuadrangular El Shaddai, en la sede del barrio Providencia o en la sede del barrio Popular, por los que están allí en la ciudad de Montenegro, Señor, que tu bendición no falte en el hogar de Gustavo Mondragón y Cristina Ríos. Que tu bendición se engrandezca, Señor, sobre Fabiola Ríos y Ernei Castro. Que tu bendición esté en cada uno de los que está allí en Montenegro, sobre cada familia de los que se congregan allí y vienen a la sede sur. Oramos también por la familia de José Gardel allí en Calarcá. Oramos por cada una de las personitas que hace ese GPS allí en la hermosa ciudad de Calarcá. Tú eres bueno, Señor. Tú eres generoso, eres grande en misericordia. Que la bendición tuya venga sobre cada uno de los que está allí en Calarcá, sobre cada uno de los familiares de Berenice Castro, sobre Eunice Castro, sobre su hija Valentina, sobre la mamá de Berenice, Señor, Dios Todopoderoso, que la gracia tuya, que tiene planes de bondad y de misericordia para esa familia, penetre lo profundo de los corazones y traiga respuestas y bendiciones para todas las circunstancias, para todas las situaciones. Oro, Señor, por las familias allí en la Tebaida, por Tatiana Ángel, Señor, y su familia. Oro que tú los bendigas. Oro por las familias allí en Tuluá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por esa familiar de nuestra querida hermana y por Aldemar y todos los que de alguna manera recibieron la palabra. Los bendigo en tu nombre y pido que tu gracia sobrenatural los bendiga, los afirme. Espíritu Santo de Dios, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos los que hemos asistido en este día a la iglesia, todos los que de alguna manera faltaron, tengamos la bendición del cumplimiento de tu palabra.
Tu palabra asegura que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás. Perfecciona tu obra. Revélate a nuestros corazones, a nuestros corazones sensibles y agradecidos. Quita de nosotros la pesadez espiritual. Aleja de nosotros el adormecimiento espiritual. Espíritu Santo, provoca en nosotros hambre y sed de la palabra, hambre y sed de la presencia del Dios del cielo, y que podamos, Señor, caminar en pos de ti y colocar en tus manos las situaciones de la vida diaria, porque tú oraste, tú dijiste: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y Señor, creemos que tu bendición no es solamente hacer de nosotros personas impecables, creo que sí es tu propósito hacer de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras, santificado para ti por la sangre preciosa de Jesús. Pero creo que somos un pueblo bendecido, con la oportunidad de escudriñar tu palabra, de descubrir en tu palabra los principios que nos permitirán, como dice ella misma, tener larga vida y que nos vaya bien, que todas las cosas sean de bendición, que seamos hombres y mujeres de prosperidad. Creo que los principios están en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, permítenos conocerlos. Gracias por habernos llevado en este tiempo a descubrir esa sencillez de que tu palabra sí es para que la creamos, pero si la creemos es para que provoque en nosotros una conducta, una forma de ver, una forma de creer, una forma de hacer que es conforme a tu voluntad. Bendigo a cada persona que asiste a la iglesia Cuadrangular El Chay, y bendigo a cada persona que se conecta a este medio. Que la bendición tuya los bendiga a todos los que se congregan en algún lugar en tu nombre, para bendecirlos y para ayudarlos. Los bendigo en el nombre de Jesús y pido que tu gracia sobrenatural nos ayude en esta tarde preciosa. Señor, te doy muchas gracias por lo bueno, por lo maravilloso, por lo generoso que eres. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en la reflexión. Ayúdanos en el punto de Biblia abierta. Danos las respuestas que nos son necesarias, que nos son edificantes para nuestras vidas. A ti te bendigo, Señor, por todo lo maravilloso y lo bueno que eres. Y como dice el viejo coro, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido a esta transmisión. Toca cada persona, toca cada hombre y cada mujer, unge cada palabra y toca nuestras vidas. Haz milagros de sanidad, haz milagros de liberación, haz milagros de convicción. Perfecciona tu obra y hazla conocer, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy agradecido a Dios por cada persona que se conecta. Las pastoras están en una actividad, están haciendo algo también muy práctico, muy necesario en la vida espiritual, y están haciendo un trabajo de fortaleza, de consuelo espiritual, si se quiere. Entonces, por esa razón, a menos que mis hermanos amados me envíen las preguntas a mi celular personal, no tengo la oportunidad. Tengo una pregunta del programa pasado y tengo una reflexión interesante de la palabra de Dios. Así que quiero, en primer lugar, enfatizar con ustedes la importancia como cristianos no solo de tener fe en Dios y fe en la palabra. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
Y qué interesante encontrar que un hombre con un buen corazón, con un buen propósito, ha metido en su corazón el exaltar la presencia de Dios. Esa historia está en el Antiguo Testamento. Ellos tenían como símbolo de la presencia de Dios el arca del pacto de Jehová, establecida por Dios a través de Moisés. Era un símbolo de la presencia de Dios. Ahora usted y yo, que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que Él está en nuestros corazones. La Biblia lo dice, perdón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y usted sabe que Cristo habita en su corazón, debe de tener también importancia esa presencia maravillosa. Recuerde que Él, por decirlo así, no es la mejor frase, pero la decimos cada vez. Él nos dejó, no es lo correcto, pero nos dejó 3 elementos para ayudarnos a cuidar su presencia. El primer gran elemento, que no es el nombre apropiado, ayúdeme con lo más apropiado, es la preciosa y poderosa palabra de Dios, que es viva y eficaz, que debe de ser nuestra regla de fe y de conducta. Ella nos orienta, ella no nos deja en la incertidumbre, ella nos dice qué quiere Dios, pero el Espíritu Santo, que es el inspirador de la palabra, con mucho respeto también lo digo así, es el segundo elemento, es el que toma la palabra y nos permite aplicarla en la situación, en la circunstancia que usted está viviendo, en el negocio, en el trabajo, en la empresa, en la relación de pareja, en el noviazgo, incluso en la soledad. El Espíritu Santo nos da las pautas de cómo ser personas agradables a Dios y personas con éxito. Y creo que el tercer elemento, porque Dios fue el que lo estableció, es la iglesia. La iglesia es la agrupación de hombres y mujeres con un propósito en el corazón. El propósito de permanecer en Jesús, de darle la gloria a Él y hacer lo que Él quiere que hagamos. Que compartamos su palabra. La iglesia no es completa si es una iglesia próspera y bendecida, gloria a Dios, pero la iglesia no es completa si no cumple el sueño de Dios. Que nadie se pierda, que todos tengan la oportunidad de conocer su palabra y de tener un arrepentimiento, un cambio de vida, un perdón de sus pecados por la sangre preciosa de Jesucristo. Bueno, este hombre llamado el rey David, algunos difieren en las fechas, pero en Primera de Samuel, creo que es en el capítulo 6, está el relato de que los filisteos pueden vencer al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha perdido el sentido común. Ellos tienen fe en el arca como símbolo, pero no aprecian la presencia de Dios. Entonces creen que sencillamente es llevar el arca en la batalla, pero no ponen su corazón acorde con esa presencia, y como resultado los filisteos capturan el arca de la presencia de Dios. La llevan a sus ciudades, usted puede leer con detalle esos sucesos, y fracasan, son asaltados por una serie de circunstancias. Ellos mismos se convencen que es un juicio de Dios y deciden tomar un carro nuevo y enviar con una ofrenda el arca al territorio del pueblo de Dios. Allí la toman y está en la casa de un hombre llamado Abinadab por espacio de 20 años, pero
al leer la Biblia da a entender que fueron más, porque son 20 años y todavía el pueblo no tenía por rey a Saúl. Algunos dicen, sería interesante tomar la cronología, dicen que posiblemente fueron hasta 70 años. Está allí en esa casa. Abinadab es un hombre que es sacerdote, pero parece que él no instruye a sus hijos, no tiene en alto aprecio la presencia de Dios en su casa. Instruye a uno de sus hijos como sacerdote y en cierta manera nada pasa en la casa de Abinadab. Pero el rey David, ya leemos los textos bíblicos, de pronto empieza a tener las respuestas, a ser honrado por Dios. Ya no es David el fugitivo, ahora se convierte en un hombre importante y él decide, es el rey de Israel, y él decide, voy a traer el arca de Dios a mi ciudad. Y mire lo que relata Segunda de Samuel, el capítulo 13. Segunda de Samuel, el capítulo 13, dice que David pone en su corazón este propósito y él toma la siguiente decisión. Segunda de Samuel, capítulo 13. Miren esto, interesante. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo a David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levistas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Me llama la atención, no sé, David pone en su corazón, su propósito es bueno, es correcto. Él pone en su corazón, vamos a traer el arca, que es el símbolo de la presencia. Y él dice, es que no hemos hecho caso de ello. ¿Cómo puede un cristiano ignorar, un hombre de Dios, una mujer de Dios en este tiempo tan difícil, ignorar la presencia de Dios? Pretender las bendiciones, pretender el logro espiritual, el crecimiento espiritual, ignorando la preciosa presencia de Dios, ignorando que hay una escritura, ignorando que hay una iglesia, ignorando que está el Espíritu Santo para guiarnos, para orientarnos. Creo que es un asunto de mucho cuidado. Pero ahora David consulta a los jefes, a los capitanes, a los principales, pero comete un gran error. Alguien dijo, bueno, también Abinadab, que es un hombre, que es un sacerdote, que es alguien que pertenece a la gente que conoce de Dios, era el que debiera de haber dicho, Rey David, si usted desea llevar el arca, que es el símbolo de la presencia de Dios, a su ciudad, debe de hacerlo así. Pero recordemos, Abinadab llevaba, los más liberados en el tema dicen, más de 20 años, en los cuales seguramente él tampoco había prestado atención a la presencia de Dios. Maravilloso lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, despertando un amor por su presencia. Esto es más que ir a un encuentro.
Yo le bendigo a Dios y le doy gracias por aquellos que están celebrando encuentros en este tiempo. Pero estamos perdiendo la esencia de la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones, que hemos venido repitiendo, la tenemos que rescatar en nuestros cultos naturales y normales, en nuestros devocionales personales, en nuestros devocionales familiares, en nuestro diario vivir. Está bien hacer encuentros, pero no pueden ser ocasionales ni emocionales, porque lo emocional es emocional y dura 15, 20 días, un mes, y vuelve la rutina, la indiferencia a la presencia del Dios del cielo. Pero este hombre por más de 20 años ha perdido el sentido. Entonces mire lo que hace David. Yo no sé si fue que él recordó cómo lo mandaron los filisteos, pero es que una cosa son los filisteos que no conocen al Dios del cielo, que tuvieron temor, que tuvieron miedo y dijeron vamos a salir de este juicio, y los mismos filisteos tuvieron consejo y dijeron hay que enviar una ofrenda al Dios de Israel, pero salgamos de esa arca porque nos está castigando. Para ellos fue juicio, y entonces la enviaron en un carro nuevo. Y parece que David tomó el consejo y entonces, sencillo, como hicieron los filisteos, en un carro nuevo vamos a llevar el arca. Y mire esto. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriajerim, y subió David con todo Israel a Baalat de Kiriajerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, mire esto, en un carro nuevo, y Usa, y ahí guiaban el carro, y David, todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. La intención era buena, el espíritu era bueno, pero es parecido a ese texto bíblico que dice, tienen celo de ustedes, pero no conforme a ciencia, no a la ciencia humana, sino al conocimiento de la preciosa palabra de Dios. Dice, pero cuando llegaron a la era de Quitón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. El quebrantamiento de Usa traduce. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Permítame decirle, todo lo que Dios dejó en la Biblia es ilustrativo para nosotros. Dios dejó escrito exactamente todo lo necesario para creer. Y me llama la atención, el nombre Obed-Edom dice verdadero adorador. Es la traducción, una de las traducciones, un siervo con libertad para adorar a Dios. David mismo dijo, esto es un peligro. ¿Cómo llevo yo el arca del pacto de Dios a mi ciudad? Pero hablaron con este hombre, y a diferencia de Abinadab, que tuvo más de 20 años el arca en su casa, este hombre se alegró y comenzó a mostrar una actitud diferente,
y la bendición de Dios vino sobre él y sobre su casa. En Primera de Crónicas dice que en Segunda de Samuel, perdón, dice que le llegó esta noticia al rey David. Rey David, Dios está bendiciendo la casa de Obed Edom. Y entonces David cayó en cuenta que Dios es real y que Dios se ha revelado, y no tenía toda la plenitud que tenemos nosotros. El Espíritu Santo sí estaba, porque siempre ha estado, pero no en plenitud. El Espíritu Santo ahora puede estar en plenitud en nosotros, guiándonos por la palabra, ayudándonos a elegir lo correcto, bautizándonos en plenitud, dándonos dones y talentos, ayudándonos en la oración, ayudándonos en nuestra súplica al Dios del cielo. Somos mucho más bendecidos que el rey David. No tenemos al Señor Jesús. David tampoco lo tenía. David tenía la promesa, pero tenía el Espíritu y tenía el anhelo. Entonces David dijo: algo pasó aquí. ¿Por qué puede usted conformarse, mi amado hermano, con tener una persistencia en las cosas de Dios, pero tener una vida de escasez, de dolencia, de enfermedad? No le digo que usted está en pecado. La vida consiste en eso. A veces pasamos por momentos difíciles, a veces pasamos por circunstancias, pero la Biblia asegura que ninguno de los que confía en Él será jamás avergonzado. La Biblia asegura que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. La Biblia asegura que todo lo que nosotros pedimos creyendo, sin dudar en el corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, lo recibimos. ¿Será que nos pasa lo de Abinadab? Nos acostumbramos a tener, entre comillas, la presencia de Dios y no nos volvemos apasionados. Incluso hay gente que en este tiempo se burla del apasionamiento espiritual. Algunos lo llaman fiebre espiritual. Una cosa es el legalismo, el fatanismo, pero otra la indiferencia a la preciosa presencia de Dios, a la palabra del Dios del cielo. De eso hablamos en esta mañana un poco, de poder aplicar lo espiritual a lo espiritual y saber que hay cosas prácticas para vivir y tener éxito en la vida, conforme Dios lo quiere. ¿Recuerdan? Es una palabra que Él nos ha regalado. Tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Dios del cielo te bendiga y te ayude. Y mira lo que sucedió en el mismo libro de Crónicas, pero en el capítulo 15. Seguramente David ahora encontró el error. ¿Por qué Dios está bendiciendo la casa de Obed Edom 3 meses? Y en 3 meses se veía la bendición. Y entonces creo que David hizo caso de esa palabra que Jesús nos da a nosotros: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos la salvación, pero también nos dan testimonio de cómo quiere Jesús que hagamos las cosas. Ese es nuestro tema, que estamos metiéndonos lentamente, porque la Biblia es para creer, pero el creer tiene que motivar la conducta, tiene que motivar el accionar. Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que entonces el Espíritu Santo ayudó a David
se fue seguramente a los libros de la ley de Moisés y dice, es que Moisés ordenó que fuera así. Y mire lo que él hace. En el versículo 12 dice, 11, perdón, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois de los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mire lo que dice el 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como la había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Tremendo. Hay un fracaso queriéndolo hacer bien por falta del conocimiento de la palabra. ¿Cómo puede ser si la bendición que tenemos en toda Latinoamérica, pudiésemos decir casi en el mundo entero, es que es tan fácil conseguir un ejemplar de la Biblia? Es tan abundante la bendición que gozamos de varias traducciones, y algunos, en vez de agradecer y tomar una lectura para lectura comunal, pública, y varias versiones para su enriquecimiento, entonces simplemente dicen, me gusta más esta versión y esta ya no la leo. No, hermanos, tomemos la palabra de Dios para que sea como dice nuestra declaración de fe. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta. No porque somos herméticos, sino porque oímos la amonestación que Dios le dio a Josué. Cuídate de poner por obra toda la palabra que mi siervo Moisés te ha dado. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por ahora, mi amado hermano, quiero animarle. Empiece a colocarle importancia a la presencia de Dios, a esa preciosa palabra. Dígale a Dios en sus decisiones, Señor, háblame. Asista a la iglesia. Busque el consejo de sus pastores, a menos que usted esté en un grupo errado o que su corazón sea apático a aceptar la dirección de Dios. El mejor consejo que puede haber para usted es el de su pastor, que es la persona que ora por usted, que es la persona que le pide a Dios una palabra para edificarle, no la gran gama de excelentes predicadores y maestros de que gozamos hoy. Pero necesitamos el consejo del Dios del cielo a través de ese hombre, de esa mujer en la cual Dios ha puesto la confianza para edificar nuestra vida espiritual. Tomemos la palabra de Dios, edifiquémonos por ella, aunque podamos decir, no, esto no me gusta, sino esto es lo escrito en la palabra de Dios. ¿Cuánto hubiese dado el rey David por haber tenido en cuenta al principio la palabra de Dios? Y entonces ahora que él lo estaba haciendo conforme a las ordenanzas del Dios del cielo, Dios le permite establecer la alabanza, la adoración, y él entra a Jerusalén danzando y alabando a Dios, la gente organizada tocando, cantando para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que todas las dificultades que tienes las encuentres en una respuesta de la palabra de Dios. Y por lo menos te dejo esta inquietud. Él dice en su palabra, y estas señales
seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si beben cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y en San Juan, en el capítulo 14, que es una palabra inspiradora para todos nosotros, dice la Escritura de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y note esta promesa: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oremos en esta tarde. Ore conmigo. Soberano Señor, yo quiero pedirte perdón porque es posible que, como Abinadab, yo esté tan acostumbrado a hablar de tu presencia, pero haya perdido la pasión, el interés, el anhelo por tu presencia. Espíritu Santo, vuélveme ese anhelo, vuélveme ese deseo de encontrarme contigo, que puedan ser mías las palabras del salmista que dice: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Yo necesito buscarte. Yo necesito congregarme. Yo necesito mi devocional y necesito que tu palabra hable a mi vida. Te pido que me perdones si lo he descuidado y reafirmo: Señor Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones de todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, que tu palabra sea mi dirección, mi fuente de fe y conducta en todo lo que haga, porque sé que me irá bien si puedo entender la voluntad de Dios para cada circunstancia y para cada situación. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos. Señor, extiende tu mano sobre toda persona que esté pasando por momentos de angustia y dificultad. En el nombre de Jesús, pido que traigas salud para los cuerpos enfermos. Reprendo toda inmundicia de enfermedad, toda maldición de enfermedad, ordeno que se vaya del cuerpo, porque tu palabra asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, abre las ventanas de los cielos, da oportunidades, abre puertas para los que no tienen un empleo. Haz milagros, Señor. Da provisiones abundantes, bendice los negocios, bendice las empresas, bendice los trabajos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a tener al menos la pregunta que tengo yo ahí, que no alcanzamos a responder el domingo pasado. Pero aquí tengo el apunte y la pregunta es, no la apunté completamente, pero dice, era una pregunta: ¿por qué me es tan difícil? ¿Por qué me es tan difícil hablar con confianza con el liderazgo de mi iglesia sobre mis dificultades y sobre mis problemas? ¿Por qué me es tan difícil? Bueno,
habría que saber en parte qué nivel de intimidad o de confianza ha desarrollado la personita que hizo esta pregunta con el liderazgo de su iglesia. Pero recuerde, en la iglesia siempre va a existir un pastor o una pastora. Y aunque a veces hay varios, hay un principal. Los pastores son cuidadosos de colocar siempre a personas que tienen el corazón dispuesto para servir, que tienen el conocimiento y que se dejan guiar. Pero hay ocasiones en que en una iglesia no todos tienen el corazón dispuesto ni se dejan guiar. Recuerde que es bíblico. La Biblia dice que siempre el reino de los cielos es como un campo que está sembrado de buena semilla, de buen trigo, dice, pero el enemigo viene y siembra cizaña. Siempre hay algunos que siembran cizaña. Entonces, yo diría, si es una persona muy nueva, no hay nadie más confiable que su pastor o su pastora o las personas que ellos han delegado en el servicio. No es el amigo mío, no es el que se complace y me palmetea el hombro y me dice, aunque usted es débil, Dios lo ama, aunque usted esté en pecado, así lo ama Dios. No es el que me consiente el pecado. Es más bien porque la Biblia dice, fieles son las heridas del que me ama. El que no me desprecia, pero me trata de corregir, esa persona es de parte de Dios, porque no me desprecia, no me destruye, no me difama, no me avergüenza, pero con la palabra de Dios me trata de corregir, porque esa persona generalmente también ora por mí. Yo necesito esas personas. Siendo yo un pastor, que me digan, pastor, estoy orando a Dios porque noto que a usted le falta esto. Pero es triste cuando simplemente uno encuentra que le refregan los errores, y los errores a veces están en la mente y en el corazón de la persona. Ahora, si la persona tiene un tiempo ya de estar sirviendo y buscando al Dios del cielo, yo quisiera que tomara en cuenta algunas palabras que están especialmente en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Casi todas las reflexiones van a estar basadas en esta ocasión en Primera de Corintios. Pero en el capítulo 1, que es interesante, el capítulo 1 y en el versículo 18, estoy leyendo, es Segunda de Corintios, el capítulo 1, el versículo 18, dice lo siguiente: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis
firmes. Entonces, lo primero que enseña la Biblia es que a través de quienes nos han predicado, y quiero que usted lo tome especialmente en su iglesia local, quienes nos han dado la palabra y nos han edificado, lo han hecho de parte de Dios y no es en una vacilación, sí y no es. Las promesas de Dios son sí y son amén para nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, cuando se da un consejo, cuando se da una orientación, no es que nos enseñoreamos de la fe, es que colaboramos. Bueno, la Biblia dice en el libro de los Hebreos que yo debo de examinar la conducta de mis pastores, pero debo de imitar su fe. No la conducta en mi apreciación humana, es que no está de acuerdo conmigo. Decíamos en esta mañana, qué bendición para nuestra pastora, pero qué triste para muchos de nosotros, que a veces dicen algunos, ¿ya consultó a la pastora? No, yo a ella no le consulto. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que me va a decir. Yo ya sé que ella no va a estar de acuerdo conmigo. Y dan a entender que la pastora es un ogro. Es alguien que impone su capricho cuando es todo lo contrario. Ora por nosotros, pide a Dios sabiduría y siempre está dando un consejo de parte de Dios para bendición, para crecimiento espiritual, para mejores logros, para que alcancemos lo que Dios tiene con nosotros. Pero hay veces hay esa prevención. ¿Ese es origen de qué? Es origen de la carne. La carne dice, no me toquen esto. ¿Recuerdan? Hace algunos años, una señora de edad avanzada asistía a nuestra iglesia, se quejaba mucho y de pronto apareció uno de sus nietos que venía del exterior y ella estaba feliz los primeros días, después estaba deprimida, aburrida, deseando que él se fuera. Ese joven vino a mi casa, me buscó: pastor, necesito su ayuda. Yo lo escuché. ¿Qué necesita? Dijo, es que mi abuela está viviendo unas condiciones tan precarias, pero yo quiero que usted vaya para que se dé cuenta. Y yo fui. Y entonces él me mostró. Mi abuela vive en una casa de 3 cuartos. Tiene el cuarto más pequeño para vivir. Los otros 2 los tiene llenos de tarritos, de cajitas, de basura. Y yo vine para embellecerle la casa, para comprarle unos muebles bonitos, pero ella me dice, no me toque esos cajones, yo los quiero. Latas de galletas viejas. Y él dijo, ¿cómo puedo bendecirla, ayudarle, si no me deja tocarle nada de la basura que ella tiene? Le dije, bueno, confíe en Dios, órele a Dios, trate de hablar con ella, porque yo tampoco la puedo obligar. Y él dijo, pastor, le dije, abuela, póngale precio a eso, le pago eso, póngale precio, yo le pago, le doy la plata que usted diga que vale eso, porque ella dice que son costosos, son de aprecio. Pero dijo, se me va de mi casa, no me venga a molestar. Exagerando, a veces somos así. Sabemos que hay un toque de carne en nosotros, porque la Biblia dice, la Biblia lo dice, aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, pero tenemos el toquecito de la carne mientras estemos en la vida. Entonces hay que definir por qué es. ¿Nos falta confianza? Tal vez hemos puesto como nuestro consejero a alguien que no es el apropiado, porque el mejor consejo viene de la palabra preciosa de Dios.
Y el segundo texto que puedo leer en relación a este caso está en Segunda de Corintios en el capítulo 6. Segunda de Corintios, el capítulo 6. El versículo 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El versículo 11 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo les dice, recuerdan el primer texto, no es que nos enseñoreamos de su fe, es que colaboramos con Dios, somos colaboradores de Dios, no queremos que reciban la gracia de Dios. ¿Escuchó la primera parte? Abinadab tuvo más de 20 años el arca que simbolizaba la presencia de Dios en su casa. No pudo enseñar a sus hijos el temor a Dios, no valoró la presencia de Dios. El arca fue llevada a la casa de Abinadab. En 3 meses, este servidor, que se traduce su nombre, alegre adorador, libre adorador, agradeció la presencia de Dios y en 3 meses vio la bendición que Abinadab no vio por más de 20 años. Eso hace la diferencia. Ensanchemos el corazón. Ensanchemos el corazón. Busquemos a la persona apropiada y, como dice esta escritura, entonces, así como el corazón de Dios está amplio para nosotros, como esta persona es de generoso corazón para servirnos, abramos nuestro corazón. Pablo no podía decirlo de otro modo. Dice: ustedes no están estrechos en nuestro corazón, están estrechos en su propio corazón. Correspondan, abran su corazón. Hay que acabar con ese matriarcado de los demonios, con ese patriarcado de los demonios, de yo no busco la pastora porque ya sé lo que me va a decir. Si usted está entendiendo que está mal lo que hace, no importa, si ella le dijera hágalo, hágalo, y se siente bien, hágalo. Aún usted debiera de tomar la palabra: no lo debo de hacer, porque la palabra de Dios dice que a él no le agrada. Mucho más cuando yo tengo pastores que tienen esa gracia, ese amor, esa misericordia, que oran por mí, que se atreven en forma humilde pero firme a decirme: esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios tiene para tu vida, porque no es una esclavitud, no es un dominio, es la amplitud, es el cumplimiento de las promesas de Dios que son en Cristo Jesús, sí y amén. Así que entonces mi consejo es: abra el corazón. A menos que me esté hablando a alguien de un grupo errado, de un grupo de esos que dominan a la gente, que no le llevan a la palabra, entonces sí hay que huir de ese lugar. Pero si es de una iglesia donde hay un hombre y una mujer que ora, que busca a Dios, que tiene una sana doctrina, hay que despojar el corazón de la soberbia. Hay que dominar el impulso de la carne y decirle a Dios: Señor, quiero oír tu consejo, háblame. Espero que Dios le bendiga y espero haber dado una buena respuesta. Les animo para que oremos. Soberano Dios, tal vez muchos de nosotros a veces tienen que batallar con ideas, con prejuicios, con llamado de la carne que quiere dominar nuestra vida espiritual. Pero ayúdanos, Espíritu Santo. Estamos allí en nuestra iglesia,
especialmente en la sede del barrio Providencia, con el propósito, en la sede del barrio Popular también, de escudriñar la Escritura y poder hacer la diferencia del hombre, de la mujer espiritual, que es guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra, pero también del hombre, de la mujer que es, entre comillas, espiritual, pero que no se deja guiar por la palabra ni por el Espíritu, sino por sus impulsos carnales. Y la Biblia dice que se oponen entre sí, el Espíritu y la carne se oponen entre sí y no hacemos lo que queremos, pero somos vencidos por aquel que alimentamos. Yo quiero alimentar el Espíritu y ser, como dice la Escritura, más que vencedor por medio de aquel que me amó. Te pido que cada persona que está consultando esta palabra pueda ser guiada y bendecida por ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos retomado el programa La Hora de Poder. Tuvimos un poquito de problema. Yo estuve fuera de la ciudad y en esa semana grabé los programas, por eso salió hasta una oración por Juan Alberto cuando ya él había fallecido. Pero Dios sabe que la hice en su momento y la hice de todo corazón. Uno de los coordinadores de la emisora se enfermó y entonces no nos pasaron el programa actualizado, nos repitieron la semana anterior. Entonces yo, como oré por esos programas, les dije, pásenme entonces esos programas esta semana. Pero ya lo hemos retomado y espero que Dios nos bendiga. Les espero mañana en su programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9 FM, 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga. Una buena noche para todos. Un abrazo de su pastor.